Esto es Échale Coco, un espacio para hablar de alimentos y nutrición de una forma sencilla, basada en ciencia e información actualizada. Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta, así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a la ciencia de alimentación. Esto es Échale Coco. Hola, bienvenidos a Échale Coco, yo soy Victoria y en esta ocasión tenemos al doctor Luigi Vilchis. Él lo conocimos, yo lo conocí en Sanoviv y justo queríamos que nos platicara de su experiencia, pero antes de eso, platícanos de ti, platícanos cómo te fuiste formando, cómo llegaste a esto que es medicina funcional, que hoy vamos a hablar, y qué haces hoy. Bienvenido. Gracias Victoria, qué gusto estar aquí y qué gusto para todas las personas que están cómodamente en su casa escuchando esto. Bueno, pues es una larga historia, vamos a tratar de enfocarnos yo creo que en las partes que hicieron más impacto en mi formación y pues realmente desde antes de estudiar medicina creo que yo entré a medicina por las razones equivocadas. No entré a medicina queriendo salvar gente o queriendo ayudar a otras personas y no que sea egoísta en ese sentido, pero yo entré a medicina realmente por mera curiosidad de la ciencia, por mera curiosidad de entender cómo funcionaba pues la biología o la vida. Y entonces yo me preguntaba, ¿no? Me decía, bueno, si me intriga tanto, me es tan curioso la forma en la que funciona el universo, los sistemas, la física, la química, ¿por qué no conocerla a través de algo con lo que me identifique bien? Y dije, bueno, pues el cuerpo humano, ¿no? Es mi relación más íntima con la vida, pues voy a conocer la vida a través de eso. De repente entro a medicina sin ni siquiera haber visto todo el plan de estudios y pues una gran sorpresa, ¿no? Que no era tan bonito, tan poético como esperaba. Pero pues en mi cabeza siempre tuve esta función muy curiosa de ver las cosas, ¿no? Y hacerme preguntas. A lo largo de la carrera pues fui pues medio rebelde, me gustaba mucho cuestionar los libros, me gustaba cuestionar a mis maestros y si me decían, la neumóloga a lo mejor decía que el asma no es curable. Se puede controlar, puede ser funcional, pero no se cura. Vas a depender del medicamento toda la vida. Órale, wow, ok. Entonces yo me iba a mi casa, ¿no? Y me ponía a buscar, a estudiar, a ver, ¿qué hay más allá del salbutamol? ¿Qué hay más allá del esteroide? Entonces vamos a ver. Y me ponía a buscar y encontraba de que, wow, resulta que hay casos que se dieron cuenta que el microbioma estaba involucrado, dieron probióticos, hicieron trabajos sobre el intestino y ¡pum! Se acaba la inflamación asmática y la persona puede dejar pues sus medicamentos para controlar el asma, ¿no? O en cardiología, sí, las enfermedades crónicas, hipertensión, metabólicas, pues son enfermedades crónicas, ¿no? ¿Y qué esperamos de una enfermedad crónica? Que son básicamente estas enfermedades complejas, no es una enfermedad autolimitada como una gripa, ¿no? En donde pues está una gripa y hagas o no algo, eventualmente se acaba, ¿no? Tu cuerpo te defiende. Entonces, estas son las enfermedades que se espera que no vaya a haber una resolución espontánea, ¿no? Y ya, me ponía a buscar, bueno, el ejercicio, la alimentación y por qué hay gente que a pesar de que tienen toda la genética no desarrollan estos problemas. Total, esa fue parte de ese tipo de preguntas nació durante la carrera. Llego a la medicina funcional porque mi hermano, que también es médico, se lee un libro que se llama The Evolution of Medicine, la evolución de la medicina, de James Maskell. Curiosamente, él no es médico, parece que es economista. Y habla hacia, sí, y él trabaja mucho con Mark Hyman, uno de los pioneros de la medicina funcional, y básicamente como que empiezan a promover con números y con datos que el sistema actual de medicina no está actualizado, el sistema alopático, ¿no? Farmacológico, y que hay muchas otras formas de practicar la medicina, de crear salud, de generar salud, más allá de tratar enfermedades. Entonces me platica este libro, ni siquiera lo leí, la verdad, me lo platica. Empiezo a investigar un poquito la medicina funcional, empiezo a buscar gente que estaba trabajando en esto. Y yo para esto iba como en séptimo semestre, yo creo, a lo mejor sexto semestre en la carrera. Y dije, bueno, algún día, ¿no? Ya, lo dejé por un lado, ¿no?
termino mi carrera, termino mi internado, mi servicio social lo hice una gran parte en el Hospital de Salud Mental. Muy interesante algo en la psiquiatría o las condiciones mentales es que nos íbamos súper hondo y profundo en toda la historia de una persona, no nada más qué síntomas tienes, cuándo se te quitan, con qué se te quitan, cuándo son más fuertes, ¿no? Y bueno, este es el medicamento, ¿no? A ver, vamos a ver cómo era tu relación con tus papás, vamos a invitar a tus papás a la consulta, queremos conocer cómo creciste, cómo era tu ambiente social, cómo era tu barrio, y todo esto para entender por qué una esquizofrenia, ¿no? Que la persona a lo mejor no nació con estos patrones y empezamos a ver que habían antes y después de eventos traumáticos, divorcios, abusos, y digo, cosas fuertes, ¿no? En la historia de las personas desde la infancia. Y a mí me parece que esa parte de la psiquiatría es muy similar a la medicina funcional, ¿no? Porque en la medicina funcional vemos la relación no nada más del cuerpo o de un agente que causa una enfermedad, sino la relación de esta persona con el ambiente, con su alimentación, con su estilo de vida, con su percepción de la vida, de cómo le educaron la familia, tradiciones, etcétera, ¿no? Y bueno, total, se me abre una oportunidad con una gran oportunidad de una beca. Puedo entrar a la IFM, aún cuando estaba haciendo mi servicio social, y empecé a estudiar, ¿no? La IFM es el Institute for Functional Medicine, en parte donde, pues, fue parte de la fundación, digamos, de la medicina funcional. Y bueno, pues eso fue yo creo que el camino a cómo llegué a la medicina funcional vagamente. Y en esa transición que tuviste, ¿cuáles fueron las principales diferencias que encontraste, por lo menos con la formación que tuviste y la práctica, tal vez en el internado, con lo que alcanzaste a ver en el IFM? Yo creo que el hecho de que, bueno, el internado pues es en un hospital, ¿no? Y vemos muchas personas que llegan lo más complicado que se puede estar, personas que realmente necesitan la atención de, pues, de un medicamento, la atención de una intervención quirúrgica, de estar en urgencias y de verdad hacer algo porque si no, pues te nos vas, ¿no? Entonces, pero hay una historia tras estas personas y dices, ¿cómo llegas a este punto? O sea, no es algo que pase de la noche a la mañana que tengas una descompensación de tu azúcar, ¿no? O sea, esto se cocina desde hace 10 años, por así decirlo. Este, entonces, creo que lo principal que me di cuenta fue que en la medicina alopática o la manera en la que yo crecí viendo la medicina con mis mentores, maestros, doctores, internados, es que eran consultas muy rápidas. Y lo entiendo, no es culpa de los doctores, sino un poquito de la demanda del sistema de salud, es otro tema delicado a lo mejor, donde son consultas rápidas, ¿no? La intención es identificar lo más rápido posible qué es lo que está pasando, eh, llevarlo a algo que se asemeje a un diagnóstico. Ay, tiene este dolor aquí, tiene este dolor allá. No, pues sí, tiene un dolor neuropático, tiene una hernia de disco, ¿no? Pum, vamos a corregirla y este es el plan, esta va a ser tu cirugía o este va a ser el medicamento. Y a lo mejor, si te va bien, el doctor te decía, vete a hacer ejercicio, tienes que bajar de peso, pero no te decían cómo. No se interesaban por saber de tu historia, de cómo llegaste a ese peso, etcétera, ¿no? Si tienes incluso los recursos o la educación. Entonces, 3 minutos, 5 minutos, siguiente fue, bye. Lo mismo con todo tipo de enfermedades, enfermedades autoinmunes, enfermedades como artritis reumatoide, lupus, diabetes, hipertensión, eh, bueno, por mencionar algunas, ¿no? Y en la medicina funcional, pues te das cuenta que hay tanto que conocer de una persona, tanto que conocer de su vida y de su relación, pues ahorita creo que vamos a hablar un poquito del estilo de vida y de la historia, ¿no? De cómo llegó aquí, porque todas las personas tienen una historia. Y Perdón, que es curioso porque al final, definitivamente, no sé si en tu formación, pero por lo menos en la mía, pues sí te decían, sí influye en dónde vives, sí influye con quién te relacionas y todo eso, pero hasta ahí quedaba, o sea, ese era el tema y factores que influyen, tal, la palabra, y después era como, ok, pero ¿cómo le hago yo para investigar? O esto es algo que solo hace psicología o es algo que solo hace trabajo social o quién se va a encargar de recopilar esa información y cómo puedo utilizarla, ¿no? Y creo que es como de las principales como diferencias que puede haber. Entonces, la siguiente pregunta es, ok, todo este conocimiento que nos estás platicando tiene sentido, ¿no? O sea, tiene sentido que influye en un montón de factores más allá de la propia enfermedad o en mi caso, por ejemplo, más allá que solamente la alimentación. Pero el punto es,
¿cómo pasaste de lo que fuiste aprendiendo en el IFM a la práctica? O sea, ¿tuviste algunas prácticas? ¿Fuiste directamente en Sanoviv? ¿O cómo fue esa evolución? Ok, buena pregunta. ¿Cómo fue? Yo creo que sobre la marcha fui aprendiendo, ¿no? O sea, aprendemos herramientas y te enseñan. Hay un constructo, ¿no? Muy interesante, como es muy sistemática. Realmente no hemos definido lo que es la medicina funcional, pero es un sistema, ¿no? Entonces es algo muy metódico. Y yo creo que parte de esto está interesante entonces hablar de que la medicina funcional, pues la definición sería que es una medicina basada en biología de sistemas, que sería algo muy complejo de explicar. Si nos metemos a los estudios, realmente está medio complejo, pero básicamente la forma en la que yo lo entiendo es que así como en un bosque nos enseñan que las cadenas alimenticias todos son importantes, desde el mosquito hasta el águila, hasta la plantita, hasta la piedra que está por ahí, ¿no? Y que es difícil separar la salud del suelo, de la flor, de la abeja, de a lo mejor la salud del aire, que va a llover y va a dejar algo en la tierra, ¿no? En fin, todo está conectado, ¿no? Y entonces aquí vemos que en el cuerpo es lo mismo, no es nada más el riñón, no es nada más el hígado, no es nada más el corazón, la relación entre todo. Entonces, la medicina funcional determina cómo y por qué ocurre el malestar, restaura la salud al abordar las causas raíz de la enfermedad de cada persona. Entonces, es un modelo, es un sistema para practicar la medicina. Todos pueden ser médicos funcionales, desde el especialista, desde el anestesiólogo, el urgenciólogo, el cirujano, el médico general, eh, o las. Entonces, bueno, y pues cómo fue realmente sobre la marcha, fue un experimento, ¿no? O sea, de repente te das cuenta de que importa el microbioma, te das cuenta de que importa cómo duerme, cómo hace ejercicio, o si hace o no hace, cómo come, cuáles son sus creencias de la alimentación, si es suficiente o no suficiente, dónde vive esta persona, tiene acceso a alimentos, tiene cómo maneja su estrés, qué fuentes de estrés, tiene las herramientas para manejar el estrés, ¿no? Tiene relaciones sociales, una buena comunidad. Entonces, bueno, te das cuenta que hay tanto que saber y dices, ¿cómo hago esto cuando a mí me enseñaron que las consultas duran 30 minutos, ¿no? Entonces, creo que el primer paso fue, wow, que creo que mi consulta tiene que durar al menos una hora. Híjole, no me está alcanzando el tiempo, ¿no? Entonces, una hora y media, ¿no? Y hasta de repente, o sea, yo empezaba con mis primeros pacientes y hasta les marcaba, les, oye, márcame lo que sea, cualquier duda, de repente como que empezar a explicar todo ¿sabes? O sea, no alcanzábamos a cubrir todo, ¿no? Era al terminar de explicar su tratamiento por teléfono o algo, porque era mucho. Entonces sí, fue sobre la marcha realmente el aprendizaje, ¿no? Entonces aquí lo que nos enseñan, cómo practicamos la medicina funcional, lo llaman el Go to It. Go to It, por sus siglas en inglés, que es la G de Go to It, básicamente G es de Gathering. Entonces es como una parte de conectar con nosotros mismos, con cuál es nuestra intención de una consulta, ¿no? Y nos vamos a poner un poquito filosóficos aquí, ¿no? Quiero curar al paciente, quiero sanar su enfermedad, quiero atrasar la muerte a lo mejor en un paciente pues que tiene un pronóstico malo, quiero mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de una consulta médica, no? Y yo creo que cada quien tiene un propósito diferente y es algo que determinamos con el paciente. Bueno, esa parte es gathering, ¿no? Y aparte de conectar con nosotros mismos, entonces el gathering, información, ¿no? A tu historia clínica, tu exploración física, tus estudios de laboratorio, todos los antecedentes que a lo mejor ya te mandó estudios desde antes, imagen, estudios avanzados, lo que sea. Entonces, esa es la primera parte de una consulta. Luego, básicamente, organizamos esta información, la de organizar básicamente una herramienta que tenemos en la medicina funcional es una línea del tiempo, y otra herramienta que tenemos es una matriz donde organizamos. Creo que una forma de entenderlo como médicos es como, bueno, vamos a organizar lo musculoesquelético, que nosotros llamamos lo estructural, vamos a organizar la parte hormonal, nosotros llamamos la parte de comunicación, o sea, organizar la parte del transporte, que puede ser la parte cardiovascular o el transporte de nutrientes, el transporte del sistema linfático, el transporte, en fin, eh, la parte de la defensa. Total, nos vamos a organizar varias partes y entonces de ahí hacemos como un análisis o una reflexión durante la consulta. Escuchamos, funciona mucho en la cabeza, ¿no? Y en papel. Y bueno, entonces es esa estructura, ¿no?
juntamos información, organizamos, después explicamos, llamamos el telling, como recontar esta historia a al paciente o la paciente para estar en el mismo canal, de cómo vemos nosotros la historia de cómo se enfermó y si va a estar de acuerdo con lo que esta persona entiende que es la causa de su enfermedad, ¿no? O sea, es una pregunta, ¿no? ¿Tú cómo crees que te enfermaste? Entonces, a veces no hacemos esas preguntas, los pacientes dan la respuesta, ¿no? Todo empezó desde aquí a allá. Total, recontamos la historia de modo de entender cuáles son los antecedentes que a lo mejor hicieron más vulnerables a esta paciente, o esta paciente, genéticos, pobre acceso a alimentos en su infancia, pobreza, ¿no? Entonces, es muy interesante ver este aspecto social, ¿no? Y a lo mejor creció en un lugar donde había guerra, entonces mucho estrés, ¿no? Sabemos que el cortisol, la adrenalina va a tener un impacto pues realmente severo en la salud mental, en la salud neurológica. Y después vemos que se relaciona con cualquier enfermedad, ¿no? Eh, y pues bueno, entonces ya que estamos de acuerdo, estamos en el mismo canal, ¿sabes? Estamos trabajando para lo mismo, paciente y yo tenemos un mismo propósito, ya vimos aquí que está esta historia, entonces organizamos, bueno, ¿cuál es la prioridad? Ordenamos, ¿no? Ordenamos. ¿Cuál es la prioridad para ti, no? ¿Qué es lo que se te hace más importante trabajar, no? ¿Sabe qué, doctor? A lo mejor el paciente tiene apnea del sueño, tiene hipertensión, tiene dolor crónico, tiene a lo mejor también cataratas, tiene unas caries, tiene problemas digestivos que toda la vida le dijeron, no, pues tienes colitis, ¿no? Y tiene aparte, bueno, vamos a llamarlo psoriasis o cualquier otra enfermedad, a lo mejor algo simple, acné. Pero te dice el paciente, ¿sabe qué, doctor? Lo que más quisiera es poder dormir. Wow, ok. Entonces, vamos a darle esa prioridad, ¿no? Entonces, ¿sabe qué, doctor? Lo que más quisiera es ya no enfermarme con tanta frecuencia. Entonces, pues ya no quitamos esta parte paternal de nosotros somos la autoridad, ¿no? Y el paciente entonces nos guía de alguna manera, lo escuchamos, conectamos, nos centramos en él y no tanto en la enfermedad. Y obviamente nosotros pues también tomamos nuestras notas, no sabes que es bien importante también que no está comiendo bien, aunque él no lo ve ahorita, es bien importante a lo mejor también que tiene mucha inflamación por y aquello. Y bueno, entonces esta parte de ordenar, iniciamos un plan y monitoreamos, ¿no? Entonces, I de initiate, establecer un plan, acuerdos, y T de tracking, ¿no? Ok, vamos a hacer estos estudios, a lo mejor hicimos estas escalas para valorar tu grado de dolor, tu grado de depresión, tu grado de ansiedad, tu grado de fatiga, de falta de aire, lo que sea, ¿no? Y pues vamos, ese es el constructo, ¿no? Esos 6 puntos de lo que debe pasar en una consulta. Y luego, pues yo creo que cada quien lo hace a su forma. Cómo lo platicas, porque es primero reconocer que la verdad, y a veces como que de repente nos ponemos a filosofar de que qué significa la salud, y bueno, si la salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, sino el bienestar, etcétera, pues realmente creo que siendo como nos han formado, a todas las personas les encontraríamos algo que se puede modificar. Pero muchas veces, por lo menos desde la parte de nutrición, ¿vale la pena que yo intervenga cuando hay algunas alteraciones que realmente al final la calidad de vida termina siendo buena, no molesta a la persona, entonces tal vez si no pasa nada, pero se me hace súper interesante lo que me estás platicando porque al final reconoce que realmente un problema va a ser un problema cuando le molesta a la persona, ¿no? O un diagnóstico se convierte en diagnóstico cuando también es importante para la persona. Y siento que eso está padrísimo porque justo quita esta teoría o idea de que llegas al doctor y casi a veces a mí me dicen, ¿no me vas a regañar? Y yo de que, ¿por qué? ¿Por qué tendría que regañar? Como viene aquí para un apoyo, ¿no? Ahora, ¿cómo le haces? Porque seguramente muchos de tus pacientes pues vienen como de esta idea en donde todas las veces que han ido al médico pues era para que le dijeran, sí, deme la pastilla y con eso ya sé que voy a aliviar y tal vez regrese unos 3 meses y me da otra pastilla y ya sé que la pastilla me lo resuelve, ¿no? Pero ¿cómo le haces para hacer esa transición? ¿Será orgánica o cómo es? Sí, ay, qué padre pregunta también. Ok, hay algo interesante. Yo creo que esto empieza desde las expectativas. Yo aprendí pues a que tal vez esos pacientes que buscan
una solución rápida, una pastilla que le quite todos sus problemas y que no estén dispuestos a ser responsables de su salud o responsables de las decisiones que toman, porque en la medicina funcional, como también en la medicina estilo de vida, el médico o la nutrióloga o el psicólogo o el fisiólogo del deporte, o sea, tiene 50% de la responsabilidad, si no es que menos, ¿no? Pero la salud no se crea en una consulta, ¿no? Se crea en cuando tú vas a hacer tu compra del mandado, ¿no? Cuando tú vas a decidir qué vas a cocinar, cuando tú vas a decidir cómo me voy a relacionar con las personas, qué quiero compartir. Entonces, de alguna manera, yo aprendí a generar expectativas, ¿no? El paciente quiere agendar una consulta, entonces, bueno, damos información. Esto es lo que puede pasar en la consulta, ¿no? Vamos a hablar de todo esto que mencionamos de estos pilares del estilo de vida. Vamos a hablar de un plan donde tú vas a tomar un papel. Vamos a hablar de que esto no se soluciona de la noche a la mañana, de que esto pues sucede, así como te enfermaste en años, pues la sanación va a tomar años. Y al ratito, a veces no, a veces mucho más rápido. Bueno, al rato platicamos un poquito del tema de la sanación, ¿no? Creo que es algo muy interesante que se ha abusado mucho, pero a la vez creo que es un tema súper poderoso de hablar desde la medicina. En fin, eh, ¿cómo lo hacemos ya que se nos filtró el paciente y llegó y de verdad no tiene idea, leyó y no se olvidó todo y dice, bueno, yo sigo queriendo mi pastilla? Entonces es esta parte, bueno, ¿qué es lo que realmente quieres, no? ¿Qué es salud para ti? Y es un silencio que a veces se puede poner incómodo, ¿no? Pero de verdad yo no puedo avanzar hasta que entienda qué es lo que quiere esta persona, porque a lo mejor mi manera de ayudarlo no es la manera en la que él espera o le gustaría ser ayudado. A lo mejor lo que yo creo que es salud no es lo que es salud para él. Entonces, ¿sabes qué? ¿Para qué es importante tu salud? ¿Qué tipo de tratamiento esperas? ¿Qué tipo de solución te gustaría ver para tu problema? Entonces, el paciente toma un rol, ¿no? Yo tengo que hablar, yo tengo que participar, o sea, no, pues tú dime, tú eres el doctor. Y yo, entonces, pues bueno, ok, para mí salud puede ser tener la energía para estar con mi familia, tener la energía para convivir, para enseñar, para estar presente con mis pacientes, para poder salir a caminar a la montaña el fin de semana y tener la claridad para seguir aprendiendo, identificando lo que me hace bien, lo que me hace mal y poder compartirlo, no sé, en fin. Pero para el paciente es diferente, ¿no? Entonces yo creo que ahí empezamos. Cuando pasa esto, cómo cambiamos esta perspectiva es cuestionando un poquito, amablemente, ¿no? Y obviamente hay formas de preguntar. También en la medicina estilo de vida vemos etapas de preparación para el cambio, ¿no? Entonces, si alguien no está listo para dejar el cigarro o listo para hacer ejercicio, pues simplemente no lo está. Y es una etapa de precontemplación. Entonces nos quitamos ese también prejuicio que muchas veces tenemos los médicos de, es que el paciente no quiere cambiar. Ajá. Es que, no, pues ningún paciente quiere aprender, no les importa, o sea, entonces, a ver, ¿qué tanto somos nosotros? ¿Qué tanto es él? ¿Qué tanto es su historia? Entonces, esa pregunta, ¿no? A ver, es- ¿qué opinas tú de la cantidad de ejercicio que haces? ¿Crees que es suficiente? ¿Crees que te pudiera ayudar? ¿Sabe qué, doctora? A mí ni me platique. No, ahorita no voy a hacer ejercicio, no tengo tiempo, ¿no? O no voy a dejar el cigarro, no lo planeo ahorita. Ah, bueno, precontemplación. Entonces ya nada más, bueno, ¿me permites informarte un poquito, compartirte un poquito los beneficios o los riesgos de los beneficios de que dejaras de fumar o los riesgos de que continuaras? Si te da permiso, adelante. Y bueno, ya sembraste la semillita, ¿no? Pues sí, es esta parte de escuchar. Yo creo que esa sería la respuesta, es escuchar. Así, Me encanta lo que dices, porque ahorita me acordé, justo cuando yo estaba haciendo el servicio, en el Subirán teníamos que dar como consultas rápido, así como dices, justo a personas que dejaban muestras de ADN como gratuitas, por decirlo así. Entonces recuerdo mucho que me tocó un paciente y como que eran de las primeras veces que daba consulta fuera, o sea, yo sola, por decirlo así. Y él me dijo, no, ni me vayas a decir nada, ya sé que eres un nutriólogo, he ido con muchas, no me digas nada, no pasa nada, yo ya me quiero ir. Y yo, bueno, o sea, fue de que, bueno, ya está aquí, déjeme, yo tengo que darle algo de información. Y justo le dije, vamos a platicar, si quiere nada más le doy un poco de información, quiero saber qué significa para usted la diabetes. Al principio fue un poco más desde conocimiento, si lo entendía, así de que qué pasaba en diabetes,
pero después se fue evolucionando a qué significaba para él, ¿no? Y como para él la diabetes significaba que no puede hacer esto y que a partir de eso todo se vino para abajo y está súper interesante y sin querer como que fui coincidiendo y justo en la maestría, ahorita esa pregunta que dijiste se me hizo hermosa porque también en la maestría nos decía, siempre pregunten el motivo de consulta, que en nutrición muchas veces va a ser bajar de peso, pero vuelve a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué quieres hacer eso? ¿No? Y ahí es cuando empiezan a salir otras cosas. No, pues para verme mejor, para... Y puedes seguir así preguntando por qué o puedes como irte ahondando en el significado de lo que esa persona busca y se me hace fantástico todo lo que estás diciendo. Y por ahí mencionas algo que dices, estilo de vida, o medicina de estilo de vida. Entonces, guíanos un poco por eso. ¿Es una cosa diferente de IFM? ¿Es parte de? ¿Tú cómo te llegas a familiarizar con esto, que es la medicina del estilo de vida? Gracias. Wow, no manches, qué padre historia lo que me cuentas. Sí, 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 totalmente. Hay un libro muy interesante, ahorita me voy a acordar del autor, y habla de básicamente de hacer las preguntas, ¿no? Dice Curiosity, eh, Curiosity for Healing. Híjole, ahorita me voy a acordar el nombre y el autor, total. Tiene rato que lo leí. Perfecto. Este, entonces, básicamente habla, este doctor médico funcional también, él platicaba se llama David Hasse, el autor. Bueno, y él platicaba bueno, yo a mis pacientes, para poder llegar a su mejor versión de sí mismos, a su salud óptima, y si suena como de moda muy mucho esto, es como que ¿para qué es tu salud? Ok, ¿y para qué te quieres sentir bien? ¿Y qué harías diferente si te sintieras bien? ¿Y para qué eso, no? ¿Y para qué, y para qué, y para qué? Y también algo interesante aquí es que no es nada más el cómo o el por qué, que muchas veces nos puede el cómo como que entender el presente de cómo están funcionando las cosas, el por qué nos arroja un poquito de la historia del pasado, de cómo nos llega aquí, pero el para qué le da sentido a todo hacia el futuro, le da un propósito, y es lo que da sentido a por qué voy a hacer todos estos cambios, ¿no? Es para tener más tiempo con mis hijos, para tener más tiempo con mis nietos, porque quiero conocer, quiero ver a mi nieta graduarme, y de verdad eso puede ser lo más significativo para un paciente, ¿no? Entonces, qué interesante eso que mencionas de cómo con este paciente que viene renuente, viene indispuesto, y después de que lo escuchas y él se escucha a sí mismo, entonces, wow, no, bueno, sí, sí quiero ser un poquito más, ¿no? Ujú. Me parece genial ese para qué, porque no solamente va a determinar el tratamiento, va a determinar qué es lo que busca la persona y no solo lo que yo quiero darle como profesional de salud, sino también va a ser clave para que durante el tratamiento siempre va a haber altas y bajas, ¿no? Siempre va a haber cosas que tú pensabas que eran sencillas, como hacer ejercicio, pues resulta que no son tan sencillas, ¿no? Pero si tienes presente ese para qué, creo que es mucho más sencillo que vayas encontrando u otro tratamiento que se acople más a ti o que te mantengas, ¿no? Que te hagas recordar por qué estoy consumiendo frutas todos los días. Ah, pues porque quiero hacer esto y esto y esto, ¿no? Está padrísimo eso. Sí, sí, definitivamente. Es propósito, ¿no? Es un tema interesante del impacto que tiene tener un propósito en tu vida, mejora mucho la resolución de la enfermedad y la cantidad de medicamentos que vas a necesitar y hasta el tiempo de duración y severidad de síntomas, ¿no? En fin, ¿qué es la medicina estilo de vida? Ok, pues es algo estandarizado. Creo que, bueno, actualmente, creo que empieza en Estados Unidos, el American College of Lifestyle Medicine, ¿no? Y bueno, esto fue algo que el año pasado fue parte de mi preparación a través del International Board of Lifestyle Medicine, el Consejo Internacional de Medicina y Estilo de Vida. Entonces, pues básicamente es estandarizar y fundamentar, evidenciar el impacto que tiene el estilo de vida en la salud de una persona. Entonces, son algunos principios, los llaman los pilares de la medicina estilo de vida, que uno de ellos es la alimentación y la hidratación, otro de ellos es el ejercicio y movimiento, el manejo del estrés, el sueño, la calidad del sueño, eh, la conexión social, que es también muy importante. Creo que es lo que es evidenciado, no nada más lo que crea, realmente está evidenciado que es lo que tiene más impacto en tu riesgo de morir por cualquier cosa. Es
tu conexión social. Si estás aislado, tienes más riesgo que si duermes mal, que si no haces ejercicio, que si comes mal y que si a lo mejor es alcohólico o adicto al tabaco, ¿no? La conexión social es algo muy importante, tiene más impacto que todos esos. Y la otra, pues el manejo de sustancias riesgosas, ¿no? El alcoholismo, el cigarro, el tabaquismo, ¿no? Pero también a lo mejor el Netflix, a lo mejor la adicción a algo, ¿no? Entonces son adicciones. A lo mejor el teléfono, a lo mejor las redes sociales. Entonces, esos son los pilares de la medicina estilo de vida. Entonces, pues digo, suena bonito, suena práctico, pero sí hay una ciencia muy extensa y muy difícil de alguna manera de el proceso de estudio, de preparación y de certificación para certificarte como médico estilo de vida es muy, muy riguroso. Entonces, esos son los principios, ¿no? De la medicina estilo de vida, es utilizar esto como herramientas, como parte de tu herramienta de tu prescripción médica, no es nada más haz ejercicio, no es nada más come bien, es cuánto ejercicio, cuánto tiempo, por, en qué momento de tu día, ¿no? Entonces, y con qué propósito, con qué intención, no le voy a prescribir el mismo ejercicio a un atleta, a una persona que le cansa caminar, a una persona que tiene, no sé, cansancio, dolor, fatiga, no duerme bien, no tiene tiempo, estrés, lo que sea, ¿no? Entonces, pues se prescribe, se ajusta todo, ¿no? Se personaliza básicamente. Entonces, pues la medicina estilo de vida es utilizar estos pilares como herramientas para prevenir y revertir enfermedades. Está genial como conjuntas estos dos tipos que parecieran muy distintos, pero al final estamos hablando de muchas cosas que tienen que ver con, pues, con qué es el bienestar y cómo aplicarlo y esto. Y platícanos ahorita, por ejemplo, cómo lo has llevado a la práctica. Sé que está, bueno, por lo menos ya ni sé si sigues ahí, pero nos conocimos ahí cuando estabas en Sanoviv, pero me platicabas que también tienes una consulta privada y que incluso ahorita ya estás explorando la parte de grupos. Entonces, me gustaría mucho que nos enfocáramos más en lo de grupos, pero no sé si nos quieras dar como una perspectiva general y luego ya nos vamos a lo de los grupos. Va, ¿cómo hago qué cosa? Perdón, el tema de la medicina estilo de vida en consulta. Platícanos de qué haces ahorita, cómo practicas lo que nos estuviste platicando. Claro. Bueno, trabajo en un hospital, el Instituto Médico Sanovi, como mencionaste, es un hospital donde utilizamos la medicina funcional, medicina integrativa, medicina estilo de vida y, bueno, también terapias de medicina regenerativa. Pero curiosamente lo que más nos hemos dado cuenta que funciona es el estilo de vida. Y entonces, ¿cómo funciona ahí? Es muy diferente. Bueno, ahorita hablo de eso. Es una parte de mi práctica ahí, es ahí todas las mañanas, de lunes a viernes, y otra parte es pues aquí en el consultorio, ¿no? Que pues es un consultorio común y corriente ahorita, con proyectos de expansión y hacer nuevos cambios. Y veo pues básicamente practico la medicina funcional, la medicina estilo de vida y pues tengo también algo de experiencia o preparación en coaching, pero realmente lo que más hago es medicina funcional y estilo de vida, ¿no? Soy médico. Y entonces a eso me dedico actualmente, ¿no? Y proyectos, es un proyecto que está ahorita en construcción, ya estamos a nada de empezarlo, que es el tema de las consultas grupales, que creo yo que es, y bueno, hay evidencia que es el futuro de la medicina. Ujú. ¿Nos quieres adelantar algo de eso o ya cuando lo abras te invitamos para que nos platiques? Igual nos esperamos, pero básicamente las consultas grupales la gente se intriga mucho, ¿no? O sea, como de cómo funciona, ¿no? Básicamente hay diferentes formas de manejarlo. Puedes juntar diferentes grupos, o sea, 10 personas de 50 a 60 años o 10 personas de 40 a 50 o 10 o 15 o 20 personas, depende de cómo vas a manejar tu equipo. Problemas, gente con hipotiroidismo, gente con diabetes, gente con hipertensión. Pero a lo mejor todos estos tienen en común que tienen un problema. eh, bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor un problema nutricional a todos estos pacientes que tú detectaste en consulta. Entonces, a todos los invitas a este grupo. ¿Y qué beneficios tiene las consultas grupales? Pues, una, el paciente tiene más tiempo contigo. A lo mejor seas médico funcional o seas médico alópata, seas un especialista, médico general, nutrióloga, psicóloga, te ahorras esta parte a lo mejor de repetir la misma información con todos y es lo mismo con ellos. Y a lo mejor ellos en vez de tener una consulta, estos 10 pacientes de 30 minutos, o a lo mejor si estaremos ahorita evolucionando una hora con cada quien, pues a lo mejor son 10 pacientes que tienen 2 horas, todos contigo, ¿no? Y donde en parte pues van a tener más acceso, porque a lo mejor si hay el médico funcional o el especialista, subespecialista, es caro,
pues aquí se dividen los precios, ¿no? Y tanto gana más el especialista como tiene mucho más, o sea, le es más accesible al paciente. Y bueno, tiene una historia muy interesante. Yo creo que podemos tener en otra ocasión la historia de los cursos grupales. La gente siempre me dice mis cursos grupales y lo primero que se me viene a la mente es Alcohólicos Anónimos. Y efectivamente de ahí nace, ¿no? De ahí nace el tema de las consultas grupales, ha evolucionado, se ha aplicado en embarazos para reducir riesgos de preeclampsia, riesgos de urgencias, cesáreas por urgencia, emergencias, riesgos de diabetes gestacional, complicaciones del parto, y todo eso, una ginecóloga, por necesidad, empezó con consultas grupales, y así como en un servicio de Secretaría de Salud o en el IMSS. Entonces, en vez de dar consultas a cada paciente de 15 minutos, dice, pues voy a juntar a 15 pacientes, les voy a dar 1 hora y media, no voy a repetir lo mismo, total, esto, y vio con un muy buen equipo de investigación, documentaron y leyeron, monitorearon todo esto y vieron que estaban teniendo impactos increíbles, ¿no? Se ha manejado en lugares que han tenido problemas por estrés postraumático después de guerras, de fenómenos sobrenaturales, donde van psiquiatras, psicólogos y dan consultas grupales, básicamente, ¿no? Y bueno, dolor crónico, hay médicos funcionales en Estados Unidos haciendo medicina funcional en grupo, todos hacen su línea del tiempo juntos, todos, exactamente, ¿no? Entonces, sí, medicina estilo de vida creo que es lo más interesante. Y bueno, pues sí, ya me adelanté a hablar de esto, me apasiona un poquito el tema. Hay un lugar, Cleveland Clinic en Estados Unidos, ¿no? Esta historia la escuché de James Maskell, de hecho, y él hizo un proyecto junto con otros médicos funcionales. Allá fue de los primeros lugares en Estados Unidos que abrió una clínica de medicina funcional en un hospital, así como a lo mejor lo que fuera, yo me lo imagino, así como el Hospital General de Tijuana o a lo mejor de Ciudad de México, y con todos los servicios abre un nuevo servicio de medicina funcional. Total, fue tan exitoso esto que las consultas, para tú ver a tu médico funcional por consulta externa, tienes que esperar 1 año y medio aproximadamente. Entonces, pues dicen, bueno, ¿qué estamos haciendo, no? Entonces James Maskell dice, bueno, vamos a juntarnos con un grupo, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué les parece hacer consultas grupales? Y para tu requisito para agendar tu consulta con tu médico funcional a 1 año y medio, primero tienes que hacer 10 sesiones, una corte, un grupo de consultas grupales, donde vamos a hablar de alimentación, sueño, ejercicio, manejo de estrés, etcétera, ¿no? Y se dieron cuenta de que el 50% de las personas que estaban yendo a estas consultas grupales como requisito ya no tenían que ver a su médico funcional, ya no tenían que ver a ningún médico, se resolvían sus problemas. Entonces, obviamente, pues mejora la salud de mucha gente, en comunidad, redujeron los tiempos de espera y resultados pues increíbles. O sea, lo hicieron con un equipo de investigadores y todo está documentado, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que eso es el futuro de la medicina en México y el mundo. Y pues ahorita pues estamos con este proyecto. Al final nos estuviste platicando más, pero seguro que ya cuando esté un poco más desarrollado tu proyecto te volvemos a invitar para meternos a fondo, ¿no? Y hace rato platicabas un poco de algo que tú llamaste como sanación. ¿No? ¿Te gustaría platicar un poquillo más de eso para ya ir como cerrando? Claro, hay un investigador, se llama el doctor Naviaux o Naviu. Él hizo una investigación muy interesante. Básicamente, vamos a ponerle contexto a esto, ¿no? Nos enseña a nosotros en las escuelas de medicina, no sé cómo sea en la escuela de nutrición, que hay un proceso de enfermedad, ¿no? Para que tú tengas una enfermedad crónica, bueno, vamos a algo súper básico, una gripa, ¿no? Si te das una gripe, a lo mejor tu sistema inmune tiene que ser un poquito bajito, o a lo mejor no te salvas. Contacto con alguien con el virus te lo transmiten y pum, te contagias y tienes tu gripa, ¿no? Para tú desarrollar una diabetes, a lo mejor tuviste que estar comiendo altas cargas glucémicas, un chorro de azúcares, procesados. Digo, ahorita es mucho más complejo que eso, pero estoy hablando de términos vagos, ¿no? No hacer ejercicio, no dormir bien, estrés crónico, y aparte tienes a lo mejor la predisposición genética, que también actualmente sabemos que la genética no determina tu futuro. La genética no es tu destino, así es. Eh, pero bueno, entonces aquí lo que dice, sí, en la escuela de medicina siempre nos enseñan la patogénesis, la generación de la enfermedad. Pero ¿qué tal la salutogénesis? ¿Qué hay de la generación de salud? No es lo mismo enfermar que recuperarte, son procesos totalmente distintos. Y él empieza a estudiar a nivel de las células, los procesos moleculares pues, de la enfermedad, del proceso de enfermedad,
y dice, bueno, hay procesos moleculares del proceso de sanación y qué condiciones tiene. Entonces, eh, dice, bueno, hay mecanismos de sanación, la llama la salutogénesis, la generación de salud. Y voy a dar un ejemplo muy sencillo, que es el que él da. Dice, bueno, antes de la enfermedad tú tienes una casa bonita, con luces funcionales, las puertas se abren, se cierran, ventanas, perfecto, limpio, todo excelente. Tienes tu enfermedad. Híjole, a lo mejor tuviste un infarto, a lo mejor ya te diagnosticaron con diabetes, obviamente es una gran historia, no es nada más como que de la noche a la mañana tienes diabetes, o tienes una enfermedad de artritis reumatoide, ya se están enfermando a deformar los huesos, dolor crónico, todas las mañanas te duele, a lo mejor una migraña, y eso te llevó a que se quemara la casa, ¿no? Se empieza a quemar. Y te dan tus medicamentos, te hacen tus tratamientos, te hacen la intervención, a lo mejor fue una cirugía para, no sé, la vesícula, una cirugía para la columna, por años de poco cuidado de tu salud de postura, ¿no? Y bueno, ya, se apagó el fuego, pero la casa sigue destruida, quedó en pedazos. Y entonces, por 100 años o más que llevamos en esta medicina alopática, estamos esperando, a pesar de que estamos súper basados en evidencia y todo, y evolucionados, una generación espontánea. ¿Qué medicamento genera salud? ¿Qué medicamento realmente genera salud, más allá de controlar un síntoma o cambiar algo en el cuerpo, ¿no? A lo mejor hay, y espero que alguien me dé una respuesta, ¿no? Pero no se me vino ninguno a la mente, pero bueno, hay un proceso, ¿no? Para sanar. Y eso es la salutogénesis, es en donde entra la medicina estilo de vida, la medicina regenerativa. Y algo muy interesante que él encontró fue que algo que llama el Cell Danger Response, la respuesta celular al daño, que cuando la célula siente estrés, cuando nosotros tenemos estrés no nos sentimos seguros, sentimos que seguimos en peligro, alguien con estrés postraumático, por ejemplo, la célula no activa estos mecanismos moleculares de sanación. Entonces necesitamos, ¿no?, encontrar la calma, la paz, la sensación de seguridad para que el cuerpo pueda sanar, ¿no? Entonces eso es, digamos, el tema de la sanación, ¿no? Y eso es lo que hacemos en medicina funcional y en estilo de vida, ir más allá de donde diagnosticamos una enfermedad o la entendemos, e ir hacia hacer cosas que vayan a generar salud, ¿no? Que se me hace padrísimo porque tal vez desde la perspectiva de nutrición sí nos involucramos mucho más, pero muchas veces lo vemos como rehabilitación, ¿no? Y a veces en el equipo de rehabilitación pues solamente estamos nutrición y fisioterapia y a veces algunos de medicina como para controlar, sobre todo si son enfermedades crónicas, pero tiene otra vez, es regresar a estilo de vida, ¿no? Y por supuesto que no va a ser el mismo estilo de vida el que se requiere en un momento en el que tal vez traes un dolor, traes algo agudo, necesitas de una serie de medicamentos, porque si no, como decías, si no se nos cae la casa, ¿no? Ya se está incendiando. Que en otro momento en el que tal vez tú ya sabes que vas a tener un diagnóstico, vamos a pensar en diabetes toda tu vida, pero ahora cómo te acoplas para vivir con eso, ¿no? Cómo te acoplas para redefinir qué significa para ti, que eso se me hace interesante, porque ahí entraría bastante, hace rato que estábamos hablando como de esto de que importa mucho la perspectiva, pues también la perspectiva de la salud, de qué me hace sentir bien a mí o cuáles son mis prioridades, seguramente van a cambiar en el momento en el que se está incendiando en la casa. Mi prioridad no va a ser tener un mejor colchón, ¿no? Sino tener un techo solamente, ¿no? Y tal vez más adelante, aunque sigamos hablando de estilo de vida, van a ser diferentes las prioridades o la percepción de lo que quiere la persona. Se me hace padrísimo. Pero bueno. Ay, pues muchísimas gracias, Vilchis. Gracias por dejarnos hablar un poquito de tu experiencia, saber qué es lo que haces y definitivamente se nota como lo vas platicando la pasión que tienes. Quisiéramos preguntarte un par de cositas más. Una de ellas es, ¿cómo te imaginas que va a evolucionar la consulta? Ponle si quieres medicina, ponle si quieres salud en general, de algún profesional de salud, dentro de unos 30 años. ¿Tú qué te imaginas? Pues voy a ser soñador y a lo mejor ingenuo, que a veces peco de optimista. Trato de ser realista también, pero bueno,
Yo me imagino las consultas grupales. Por evidencia, por números, es lo más sustentable, es lo más económico. O sea, se que ahorra millones de dólares, al menos en Estados Unidos, en medicamentos, en intervenciones, en cirugías. Y si vemos que una de las causas o los mediadores o perpetuadores de enfermedad con más impacto es el aislamiento, la falta de conexión social, y vemos que es algo que tienen con muchas de las personas que enferman. Entonces, pues vemos aquí que ya lo que pasa en la pandemia, y hubieron estudios en la pandemia también muy interesantes del aislamiento social cuando aumentaba la inflamación a través de marcadores de interleucinas y proteína C reactiva. En fin, este, yo creo que la consulta grupal es el futuro de la medicina. En sistema de salud, en IMSS, en Secretaría de Salud, en consultas privadas, donde el grupo ya no va a ser nada más el médico, sino va a ser un grupo donde estamos la nutrióloga, está él o la psicóloga, está a lo mejor alguien que te va a orientar en cómo hacer ejercicio, tu postura, y el médico realmente vamos a tener un rol bien vago, creo que muy, muy corto, no vamos a tener mucho que hacer, más que a lo mejor que no se nos escape nada, detectar riesgos, detectar cuando algo sí tiene, pues, alta probabilidad de que algo inminente, terrible te pase ahorita, y pues, híjole, sí, los medicamentos cuando suceda, ¿no? Pero casi que el médico va a perder la función, ya no van a ser necesarios los médicos, pero nos vamos a dar cuenta de que no vamos a tener mucho impacto en la salud de las personas, en la prevención y en la reversión de enfermedades. O puede evolucionar el papel, ¿no? La figura del médico, de la médica puede ser totalmente diferente a lo que, por ejemplo, hace unos años o ahorita todavía muchas personas lo ven, de que es la persona que me va a dar un medicamento para sentirme mejor y me va a decir esa persona qué es lo que necesito, porque yo en este momento no lo sé. Entonces, al final, como tú ya traes esta idea revolucionaria o diferente a esa, pues seguramente que va a haber una diferente. Y ahorita que decías de grupos, ¿por qué no pensar que estos grupos se van a ver en espacios fuera de la clínica? Por ejemplo, yo estoy dando, te decía hace rato, antes de entrar, estoy dando una materia en preparatoria que se llama biología, no sé qué. El punto es la materia en la que ves cómo funciona el cuerpo humano y por primera vez te das cuenta cómo es realmente el pulmón y cosas así, ¿no? Dentro de lo que busca el TEC, que es en la escuela en la que estoy dando clases, es que también apliquen esto a su vida. Y la verdad que ha sido difícil, o sea, para mí ha sido difícil el cómo mencionarle a personas que no viven la práctica profesional como profesionales de salud, porque son biólogas, son otras profesionistas. ¿Sabes qué? Es que a mí me interesa más que sepa cómo está su digestión, cómo se ven sus heces, qué significa estar hidratado, estos son los tipos de neuronas y cosas que yo digo, ay, ni siquiera yo, que sí llevé una materia solamente de eso, pues creo que es necesario que estas personas que están pasando por una etapa de preparación para la vida, tendrían que saber. Entonces está interesante cómo se podrían jugar estos grupos en otros espacios, ¿no? ¿Por qué no pensar en tal vez mm, en una iglesia, ¿no? En cualquier lugar en donde se junte la gente, donde pueda haber este tipo de intervenciones y donde quienes estén jugando un papel como guías o como coach, no directamente como quién va a decir qué vamos a hacer las cosas, sino cómo nos va a guiar, no necesariamente tienen que ser profesionales de salud, o tal vez en conjunto. Pero bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que es el futuro de la medicina, estilo de vida, no nada más en consultas, escuelas, trabajo, empresas, y eso que mencionas, nada más iba a hacer un comentario en lo que dices de iglesias. El doctor Mark Hyman hizo un proyecto, y hay un libro de esto, se llama creo que The Daniel Plan, el plan de Daniel, donde con un grupo, no me acuerdo qué tipo de iglesia era, pero con el padre, digamos, de la iglesia, empiezan a hacer una intervención en estilo de vida en todos los seguidores de la iglesia y empiezan a integrar entonces, pues, estilo de vida, ¿no? Alimentación, sueño, estrés, ejercicio y básicamente, ¿no? Se termina reduciendo a algo tan básico, pero sí digo que el médico va a dejar de ser útil en el futuro. Ojalá eso sueño, ¿no? Que, bueno, en fin. Y y tuvieron cambios increíbles, ¿no? Lo cuantificaban en cuántos kilos bajaron, cuántas enfermedades revirtieron, cuántos medicamentos quitaron, porque ya no los necesitaban los pacientes o los seguidores de la iglesia. Entonces, bueno, sí, sí se puede, se ha hecho, y ese va a ser, yo creo que parte del futuro de donde tengamos un rol social y no nada más ver
impacto uno a uno en consulta, ¿no? O sea, es impacto comunitario, impacto a gran escala. Me encanta, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras. Si alguien quiere buscarte, ¿a dónde se podría comunicar? ¿En dónde te encuentras? Ok, la página web es drluigivilchis.com, drluigivilchis.com. Sí, yo creo que es un buen lugar en el ifm.org, ifm.org. Ahí también si buscan médicos funcionales en México, también me van a encontrar. Y pues yo creo que eso sería. Ponen Dr. Luigi Vilchis en Google, a lo mejor te aparezco. Y ahí tengo un blog escrito en mi página web, escribí un poquito de la medicina funcional, trato de desglosarlo para que toda la gente lo entienda, entonces a cualquier persona, porque creo que no nos fuimos a los detalles, creo que ahí se explica muy bien cualquier duda que quede al respecto del rol de la medicina funcional, definiciones, etcétera. Perfecto, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras. Y no sé si hay algo que quieras decir antes de cerrar. Pues muchas gracias, gracias. Sentí que hubieron muchas áreas como que se pudieron haber explorado muchísimo. Estuvimos ahí explorando un chorro de diferentes constelaciones, ¿no? Pero gracias, estuvo padre, fluyó la conversación y pues ojalá más gente se anime, más doctores, más psicólogos, más nutriólogos, más pacientes, más personas, humanos, ¿no? Se animen a buscar la medicina de estilo de vida, la medicina funcional como, pues como un experimento, vamos, para conseguir sus sueños, sus metas. Ay, sobre todo el sentido de, de la salud, ¿no? Que estábamos platicando hace rato. Pues muchas gracias por estar con nosotras. Gracias, tú que nos estás escuchando. Yo soy Victoria y esto fue Échale Coco. Bye bye, nos vemos. Esto es Échale Coco.